Bendito Señor y Padre nuestro, le hemos honrado con nuestro cantar, con nuestra oración, con nuestros gestos, Señor. Nos hemos regocijado en nuestro Salvador, en nuestro Redentor, en proclamar con cantos su venida a este mundo para redimirnos, para rescatarnos, para hacer posible nuestra reconciliación con Dios, con usted. Le hemos honrado, Señor, con ello, con emoción en nuestros corazones. Queremos pedirle que nos bendiga también en este tiempo de manera muy especial cuando vamos a considerar su palabra, el mensaje de su palabra. Algunas de los registros de los evangelistas, del evangelista. Que su Espíritu Santo traiga luz, nos recuerde algo que necesitamos tener presente en nuestra vida, nos permita ver algo que no hemos visto hasta ahora, quizás a pesar del tiempo que tenemos en el Evangelio, de haberle conocido, de haberle reconocido como Dios, Señor y Salvador. Lo que usted tenga bien hacer, Señor, por sencillo que luzca, pero si es una obra suya, será una obra buena y necesaria para nuestras vidas. Le pedimos, pues, Señor, que nos bendiga en esta mañana, en este tiempo que vamos a pasar con su palabra. Muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar hablando hoy sobre brevemente en algún aspecto de la Navidad. Y hay una imagen que yo quiero pedirle que considere. Si le es posible verla, quizás la contempló por allí en las redes, en algún lugar. Y es esta que está acá. Trate de moverse, trate de verla, trate de... una imagen con dos mensajes, pero realmente es un solo mensaje, medio arbolito y media cruz. Medio arbolito y media cruz. Y el arbolito usted sabe con qué lo relacionamos, y la cruz también. Y entonces el texto dice, esta es la temporada, sí, estamos en la temporada como acostumbramos decir todo el mundo, pero la razón es la cruz. ¿Ve? Y me parece muy correcto. O sea, el Señor Jesucristo, el Verbo se encarnó, el Hijo de Dios vino a este mundo, pero vino para ir a la cruz. Vino para dar su vida en rescate por nosotros, vino con esa misión, como así él lo diría, él vino en plan de misión. Ya no es un niño, no adoramos un niño, no le rendimos tributo a un niño, no nos postramos delante de un pesebre con un niño, eso no tiene ningún sentido para nosotros. El Hijo de Dios ya no es un niño, vino a este mundo, entró a este mundo como un niño normal, como un niño más, pero ya solo una vez y durante un tiempo, un corto tiempo lo fue, y ya nunca más. Fue un hombre, llegó a la plenitud de sus facultades como hombre y ahora está sentado, como dice la Escritura, después de muerto y resucitado, está sentado a la diestra de Dios Padre, sobre todo nombre, poder que se nombra, en toda autoridad. Bendito su nombre para siempre. Hoy vamos a hablar un poco sobre la Navidad y nuestras vidas.
la Navidad y nuestras vidas. Es uno de los temas más tocados, el de la Navidad. Uno de los más cultivados en la historia de la cristiandad, sobre todo en los últimos años, sobre todo en los últimos siglos. Yo creo que al principio no fue tanto así. Tendría que darme a la tarea de buscar los escritos de los historiadores cristianos, pero creo que la cristiandad en los primeros siglos no celebró casi esto de la Natividad. De un tiempo para acá, quizás desde los tiempos de la Reforma, algunos dicen que Martín Lutero fue el primer cristiano en decorar un árbol de Navidad en su casa. No tengo la certeza de ello, pero lo que sí le puedo decir es que de unos años para acá, cada vez más la cristiandad se sumó a asumir esta celebración de la Natividad en lo relacionado con el Salvador. Ahora, más allá de la fecha, que por otro lado dicen, no, pero es que no es la fecha de diciembre, más allá de la fecha, de la proximidad o de la verdadera fecha de la Natividad, que tampoco es el 24 de diciembre, más allá de todo eso, el nacimiento del Salvador fue un hecho real y un suceso, un acontecimiento que continúa inspirando y regocijando al pueblo del Señor. Cada vez que nosotros, cada vez que la iglesia del Señor se detiene a contemplarlo, a considerar lo que allí sucedió. Porque las cosas que allí sucedieron, esas sí sucedieron y están allí registradas para nuestro conocimiento y para nuestro regocijo en ello. El capítulo 2 de Lucas, que es donde vamos a estar, en Lucas capítulo 2, comienza con las siguientes palabras. Versos 1 y 2. Lucas 2, del 1 al 2 dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo, era un censo, se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Durante muchos años los críticos de la Biblia y los críticos del Evangelio decían que eso nunca había sucedido, que nunca estuvo el tal Cirenio por allí, que el otro Augusto César no coincidía con los censos, pero como todas las cosas del Señor, la verdad siempre sale a la luz. Los arqueólogos terminan encontrando las pruebas, los documentos que corroboran la veracidad y la historicidad de los evangelios, y entonces tuvieron que admitir, no, verdaderamente Augusto César promulgó tales edictos, verdaderamente fulanito de tal gobernaba en ese tiempo, verdaderamente esas cosas sucedieron tal como los dijo el evangelista. De manera que la misma arqueología se encargó de anular los pretextos, las protestas y sus argumentos. Ahora, yo lo que quiero que usted considere de momento es que antojados, antojarse de hacer un censo. Qué antojo de hacer un censo, ¿no? Y no para algunos, para todos los que estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Por eso dice para todo el mundo, que todo el mundo, o sea, todos los que estaban bajo el yugo o bajo la autoridad de Roma tenían que ser empadronados. Y por allí en algún lugar, en una aldehuela, había una pareja de familiar recién casados con la jovencita embarazada y les tocó entrar en el censo. Y no era como los censos que nosotros conocemos, que llega el censante, no sé si ese es el término, pero llega el funcionario a la puerta, tocando a la puerta, para entonces realizar el censo con una planilla. No, allí tenían que ir las personas al lugar de sus orígenes. Usted es de Falcón, bueno, tiene que ir allá a la prefectura de Falcón. Usted es de los Andes, tiene que ir y José y María viven en Nazaret, en esa zona,
de Galilea, de la Baja Galilea, y le dice, no, pero José es de allá, de la casa de David, de Belén. Tiene que irse a censar hacia allá, hacia la zona montañosa de Belén. No queda para otra, tiene que agarrar viaje. Pero mi esposa está embarazada, bueno, lo sentimos, tiene que ir allá con... Así pues. Y así sucedió. Entonces, claro, desde afuera se ve como un acontecimiento político, desde afuera se ve como un asunto, un antojo gubernamental. Bueno, Roma quiere saber con cuánto cuenta, Roma quiere tener un inventario de sus ciudadanos, Roma quiere saber dónde está su gente, qué hace su gente y qué puede obtener de ellos, o en qué se beneficia de ellos. Pero lo interesante para nosotros es que por detrás de todo eso está Dios obrando. Está el Señor obrando y el Salvador, el Mesías, no puede nacer en Galilea, no puede nacer en Nazaret, tiene que nacer en Belén, porque así lo había anunciado el Señor siglos antes, porque así se lo había anunciado el profeta siglos antes, que tendría que ser en Belén. Entonces, ¿cómo hace Dios para llevar a esta mujer que está dando a luz, que está a punto de dar a luz, y a su esposo de Nazaret a Belén? Antes les había hablado por ángeles, pero se iban a mal acostumbrar de que cada vez que algo le apareciera un ángel. No, esta vez no hubo ángeles, esta vez no hubo ningún sueño, ninguna revelación. Interesante, ¿no le parece interesante? Que José tuvo una revelación antes que Dios le habló en sueño, que María se le apareció un ángel, que al otro, pero esta vez no hubo nada de eso. Solamente la obligación gubernamental, solamente la obligación política, social, del censo que los mueve, que los empuja, y ellos van hacia allá sin saber por qué. Pero allí, en esa obligación, se está cumpliendo la voluntad de Dios sobre sus vidas y para con el Salvador que viene, los eternos propósitos de Dios. No se trataba de un viaje cómodo, ni fácil del todo, como dijimos, para una mujer sobre todo que está cercana a dar a luz. Es un viaje de ascenso. Así lo leemos en el texto, en el verso bíblico. El verso 4 dice, José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer desposada con él, la cual estaba encinta. Belén está ubicada más o menos casi a 800 metros sobre el nivel del mar. Una zona de colinas más o menos montañosa, un terreno más o menos accidentado. Se supone que van en una bestia de carga, una mula, en algo irá María sentada. Nazaret está en la parte baja de Galilea. También tiene colinas, pero no como las de Belén. Y inclusive el lago de Galilea está 200 metros más abajo del nivel del mar. O sea que la diferencia podría ser entre 800 y 1000 metros de diferencia de altura entre un lugar y otro. José y María lograron subir por caminos y zonas montañosas hasta que finalmente llegan a Belén. La travesía terminó y ahora solamente tienen que ir al mesón, a la posada, y pagar algo para alquilar un espacio, una habitación. Lo que no se imaginaban al llegar es que el lugar iba a estar lleno, que el lugar iba a estar lleno, iba a estar repleto, que no habría disponibilidad para ellos, a pesar de la condición tan especial en la que se encontraban. Y de paso, María comienza a sentir molestias y le comienzan a dar dolorcitos
que se van haciendo cada vez más fuertes. Es esto, como diríamos, mala suerte. Oye, qué mala suerte la nuestra. Un viaje tan de estas características, llegamos y de paso todos no tenemos, y ahora a la mujer le están dando dolores. Pero qué cosa la nuestra. Por otro lado, podríamos preguntarnos, ¿estaban en paz ellos? ¿Estaban en paz? Tal vez nosotros decimos, si a mí me pasan esas cosas, lo menos que voy a estar es en paz. Pero es probable que ellos estuviesen en paz. Diría que es muy probable que ellos estuviesen en paz. Ellos sabían a quién tenían. Ellos sabían, José sabía del fruto que estaba en el vientre de María. María sabía del fruto que tenía en su vientre. Ellos sabían del significado de sus vidas para con Dios en todo esto. Y si el Señor permitió todo esto que ellos estaban viviendo, me imagino, me digo yo, que ellos dirían, por algo el Señor lo permite. Por algo el Señor lo permite. Así leemos en el verso siguiente. Y aconteció, dice el verso 6, que estando ellos allí, en Belén, quiere decir, se cumplieron los días de su alumbramiento, o sea, le llegó la hora, y dio a luz a su primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ese es el tiempo perfecto de Dios. Las personas dicen el tiempo de Dios es perfecto y no tienen idea de qué están hablando ni de a qué se refieren. Pero eso es cierto. Los tiempos del Señor, aunque no los podamos reconocer, aunque no sepamos de qué se tratan, aunque no imaginemos que se parezcan a lo que nosotros desearíamos, los tiempos de Dios, el tiempo de nuestro Dios es perfecto. Nunca, nunca, nunca llega tarde, nunca hace algo fuera de su lugar, fuera de su temporada. Si los hijos de Israel tienen que pasar 400 años en Egipto antes de salir de allá, es porque así tiene que ser. Si el Mesías tiene que pasar 400 años de silencio profético, desde que profetizó Malaquías hasta que aparezca Juan el Bautista, es porque así tiene que ser. Si esta mujer tiene que esperar hasta el último mes y la última semana para llegar a Belén para dar a luz, y no pudo viajar antes y estar cómoda antes esperando allá que le llegue el tiempo, es porque así tiene que ser. Hay una perfección, una sincronía, en todo el obrar de Dios. Pero esto no solamente con ellos. Yo quisiera invitarle a que usted pueda considerar eso en su vida. A veces nos lamentamos de tantas cosas y luchamos con tantas cosas y peleamos contra situaciones que quizás estamos invitados a reconocer la voluntad soberana de Dios en esas cosas. Y pensamos que quizás si tuviésemos más fuerza, que quizás que si hubiese más voluntad, que si quizás si hubiese más poder de algún tipo, pero a veces dejamos de ver la mano, la obra soberana de Dios allí, que está detrás de todas las circunstancias, que está detrás de todos los acontecimientos, que domina sobre todas las cosas. ¿O no es así? Domina el Señor sobre todas las cosas, domina el Señor sobre todos los hombres, domina el Señor sobre todas las cosas. Es en parte lo que deseo que al considerar estas escenas, benditas escenas en esta oportunidad, y que notemos que desde el mismísimo comienzo la historia de nuestro Salvador, la Navidad es de regalos.
¿Está bien? Pero el regalo más grande, el regalo más valioso que jamás hemos recibido y podremos recibir es el regalo del Salvador, que nos lo dio el Padre. Pero esa historia de nuestro Salvador estuvo envuelta en dificultades, en situaciones complicadas que parecían naturales o simples coincidencias, y hasta mala suerte si ellos hubiesen creído en eso, tal vez, si fuesen unos mundanos, dirían, tengo mala suerte, pero no. Detrás de cada situación estaba la mano de Dios, repito, guiando sus vidas para el cumplimiento de sus altísimos y santos propósitos. Salvando todas las distancias, mis hermanos, necesarias. La mano de Dios obra detrás de los sucesos y circunstancias de nuestras vidas también. Y todo ello para llevarnos a usted y a mí, si somos dóciles, escúcheme con atención, todo eso para llevarnos a usted y a mí, si somos dóciles. ¿Entiende lo que es ser dócil? Si somos dóciles, si somos sensibles y si somos obedientes a su guía para llevarnos hacia el cumplimiento de la plenitud de sus propósitos para con nosotros. Yo quiero insistir sobre eso, porque hay quienes piensan, no, la voluntad perfecta de Dios se va a cumplir en mi vida. Pero tú eres dócil a la voluntad del Señor. No, ni sé qué es esa voluntad del Señor. Pero tú eres sensible, tú buscas ser sensible para entender, no, yo ando haciendo muchas cosas, pero la voluntad de Dios se va a cumplir en mi vida. ¿Qué cosa, no? Pero tú obedeces la palabra de Dios, no, yo tampoco la conozco, pero la voluntad de Dios y el tiempo perfecto de Dios se va a cumplir en mi vida. ¿Sí? ¿No ves que eso es así? Confiésalo y háblalo, y Dios está allí como un títere para cumplir los caprichos de cada quien. No, Señor. Queremos y Dios tiene buenos propósitos para con nosotros, bendito su nombre por ese bendito amor de Dios, pero necesitamos ser como José y María, también, dóciles, sensibles y obedientes. Si usted se pone a ver la vida de José y María, ellos manifestaron esas tres características también. María le dijo, bueno, aquí está la sierva del Señor, haga conmigo como Él quiere. Y alguien le podría decir, mira, te van a echar, toda tu vida te van a decir que tú fuiste una mala mujer, que traicionaste a José, que ese hijo es hijo de una fornicación. Y así fue. Los años pasaron, Jesús ya era un hombre y todavía le decían, la madre tuya, ¿quién sabe de quién te parió? Y María sacrificó todo eso por ser dócil, sensible y obediente. Y la voluntad perfecta de Dios se cumplió sobre ella. Y con José pasó igual. Y José estaba allí, José, que dice la Biblia, dice Mateo, José le dolía a María, pero José dice, yo no puedo, y quiso dejarla secretamente, y el Señor le habló, recuerda, y le dijo, no tengas miedo de recibir a María por tu mujer, porque lo que de ella es concebido es del Espíritu Santo. Recíbela, etcétera, etcétera. Entonces vemos eso, y Dios tiene esos buenos propósitos plenos de amor para con nosotros. Pero nosotros, por otro lado, debemos entonces disponernos para Él también en sensibilidad, en obediencia, en docilidad. Y nació el niño esa noche. Y nació en un pesebre, en un lugar donde se resguardaban los animales. Y lo acostaron allí
Algunos piensan que el sitio era como de concreto, con paja, así una especie de concreto, de barro. No era tan romántico como lo vemos en las representaciones. Pero el niño que nació no era un buen niño. No era un niño lindo, como dice el villancico, que de hecho todos los niños son lindos. Pero era el niño Dios, era Dios, era Dios. Y esto es fundamental para para la fe cristiana. Este es el mensaje del Evangelio. Es Dios. Es Dios que se encarnó, como dice Juan cuando abre su Evangelio, Juan capítulo 1, verso 1, Juan, que es el Evangelio quizás más profundo de los cuatro, Juan dice, el Verbo se encarnó. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y dice, y el Verbo se encarnó, se vistió como uno de nosotros. Se vistió como uno de nosotros. Ese es el milagro de la encarnación, como si lo queremos llamar de esa forma. Pero ¿cómo entender eso? Que el Dios eterno, que el Dios grande, que el Dios que es espíritu, entonces viene y se viste, se hace como uno de nosotros, nace como uno de nosotros, con una diferencia, pero significativa hasta lo infinito, pero sin pecado. Todos los niños, por bonitos, porque digamos no ha hecho mal todavía, vienen marcados con el pecado. Nacemos con el pecado en nuestros genes, no sé dónde, por allí. Pero todos somos pecadores de nacimiento. Venimos con la esencia pecaminosa, con la marca del pecado. Todos. Y solamente el Señor Jesucristo fue ese bebé santo, ese niño santo, porque era Dios. Dios no puede pecar, Dios es santo. Bendito su nombre. Y lo recordamos y lo entendemos, pero como dije al principio, no adoramos al niño hoy, ya no. Lo recordamos, lo celebramos, nos regocijamos, alabamos a Dios porque el Verbo se encarnó y vino a salvarnos y se hizo en todo igual a nosotros, pero sin pecado. Y esa noche, la irrupción del verbo de Dios acá en la esfera humana, en la tierra, como un bebé, fue un acontecimiento sin igual. Y tuvo repercusiones en los cielos. Y cuando el niño nace, como que los ángeles estaban esperando que naciese. Y tan pronto nace, comienza una hueste, una multitud de seres angelicales van a buscar a alguien para darle la buena noticia. Y me llama la atención siempre, los ángeles no salen a la ciudad, no salen a la plaza, no llegan al palacio, no buscan a la gente adinerada, a la gente importante. Y esto me recordó una canción de un hermano que ya está en presencia del Señor, el hermano Gilberto Soré. Tenía una canción que se llamaba Dios busca gente sencilla. Mi Señor anda buscando gente sencilla. Y esto es así. Dios no quiere nada con los altivos, con los vanidosos, con los soberbios, con los orgullosos, con los prepotentes, con los altaneros. Dios no quiere nada con esa gente. Hasta que no se humillen, no. Dios busca gente sencilla. Y entonces cuando los ángeles salieron, se encontraron un grupo de pastores por allá en las colinas con unos animales a medianoche. Estaban allí, quién sabe de qué estarían conversando.
el evangelista dice lo siguiente en el verso 8: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, dice el verso 12. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Había una señal inequívoca que ellos recibieron: van a encontrar al niño en un pesebre. Y estos hombres, por ser pastores, de seguro tenían que saber dónde estaban todos los pesebres de Belén. Tenían que conocerlos, ese era su oficio. Con toda probabilidad los conocían. ¿Cuántos pesebres? No tengo idea, pero no sería quizás difícil para ellos ir de, vamos a checar, no, aquí no está, vamos al otro, el de fulanito, no, aquí no está. Hasta que llegaron a uno y vieron movimiento adentro y vieron tal cual como el ángel les había dicho, un niño envuelto en pañales, lo cual hablaría de su estado de recién nacido. El versos 15 al 17 dice que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se miraron, se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Los pastores recibieron un mensaje. Siempre, le diría, después que el Señor envía un mensaje, se espera que el que lo reciba entre en acción. ¿Sí me hago explicar? Cuando el Señor envía un mensaje, no es para que su pueblo se quede de brazos cruzados y siga así como si nada. Siempre y cada vez que el Señor envió un mensaje, es con el llamado a que entre en acción. Se espera que vamos a entrar en acción. Y es lo que hicieron estos pastores. Recibieron el mensaje y no se quedaron entre ellos: oye, tremenda experiencia que acabamos de tener, tremenda visión, oye, ¿qué piensas tú? Y se quedaron allí pasando el resto de la noche. No, el evangelista dice: apresuradamente dijeron: vamos a ver esto que nos dijo el ángel y que nos ha comunicado. Se hablaron entre sí, se pusieron de acuerdo, pusieron sus pies en marcha rápidamente hacia Belén para ver lo que el Señor les había manifestado. Fueron con pronta disposición y sin demora. Y cuando llegaron, entonces le contaron a los que estaban allí. ¿Cómo dice el verso bíblico? Verso 17. Sí, el 17 dice: al verlo, al niño, y dice, dieron a conocer lo que se les había dicho
acerca del niño. Y el 18 dice, y todos los que lo oyeron. ¿Y cuánta gente había allí? Que dice todos los que lo oyeron. Se maravillaron de lo que los pastores les decían. Estaría José, estaría María, pensando yo, imaginando, no que haya sucedido así, pero podría ser. Tal vez José fue a buscar ayuda, a alguien que le ayudase con el parto de María, ya esa sería una tercera persona, y si esa persona vino acompañada también de otra ayudante, ya son dos mujeres más. Tal vez estarían otros cercanos, curiosos, mira que hay una mujer dando a luz en el pesebre, y estaría gente, no sé, pero dice el evangelista que había un grupo que se puede decir que son unos todos que estaban allí, a los cuales al oír a los pastores, ¿qué pasó con este grupo? Verso 18, todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Y el 19 comienza con un pero. Está un grupo que se maravilla, que se asombra, que dice, wow, qué cosa maravillosa, qué cosa tan extraordinaria, qué cosa. Pero está María, que no está ni maravillada ni asombrada. María, lo que dice el evangelista está reflexiva, está pensando y guarda estas cosas y las medita en su corazón. ¿Qué será mejor? Decir, wow, asombroso, bárbaro, y no hacer nada, o qué sé yo, o seguir igual, o escuchar, guardar en el corazón, pensar con respecto a eso y permitir que eso vaya cambiando nuestra vida. ¿Qué cree usted? Yo creo, esta expresión de maravillarse es equivalente al asombro. Mucha gente se asombra de algo, se asombra de una actividad cristiana, se asombra de un mensaje, se asombra de un espectáculo cristiano, se asombra de supuestos milagros o de milagros reales aún. Vamos a poner al Señor Jesucristo. ¿Eran falsos o eran reales los milagros del Señor Jesucristo? Reales. Y la gente se asombraba y le buscaba por los milagros, pero no bastaba, no era suficiente ese hecho para que ellos se convirtieran, para que ellos le reconocieran como Señor y Salvador. No bastaba que se asombraran con los milagros del Señor. Entonces el asombro no es lo más importante, es lo que le quiero decir. Hay que ir más allá y permitir que la obra de Dios se profundice en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras almas. Y María guardaba estas cosas, que es lo que nos dice después de ese pero. En vez de saltar de emoción, lo que hacía era atesorar estas cosas en su corazón y pensar en ellas. Los pastores regresaron, dice el verso 20, con este verso estamos terminando, dice, volvieron los pastores a su lugar de donde estaban con su rebaño, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Los pastores regresaron llenos de gozo. Habían tenido el privilegio esa noche de ver todas esas cosas, algo que nunca olvidarían. En sus vidas jamás olvidarían eso. De manera similar, de manera parecida, nosotros hoy tenemos la oportunidad de vivir alabando a Dios, alabando y glorificando a nuestro Dios, como iban los pastores, porque también nos concedió un privilegio. ¿Usted cree que todo el que quiere está aquí? No que la iglesia,
Y mucho menos que ninguno de ustedes llegue a decir que la iglesia del hermano Antonio. Pero usted cree que la gente sencillamente dice yo voy a ser del Señor y ya, y a partir de ahí yo soy del Señor. La Biblia dice que es el Señor que en su grandísima benignidad obra por su Espíritu y nos guía al arrepentimiento. La Biblia dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y así podríamos buscar tantos otros textos en los cuales no es un asunto meramente de simple decisión, sino que está la obra bendita de Dios, que no sabemos por qué algunos los llama, pero desde pequeñitos, y a otros los llama, pero después de que han llevado bastante traspiés, cuando ya están en las últimas. Pero así, ¿y quién le dice a Dios por qué lo haces así si Él siempre sabe y Él tiene sus razones? Bendito su nombre. Pero lo que le quiero decir, estamos acá y es un regalo, es un privilegio y podemos vivir y alabar al Señor por eso que se nos ha concedido, que el Salvador nació y nació también en nuestras almas, que nació en nuestras almas, ¿ves? Nació en nuestras almas. Quizás también estábamos solos, con muy probable seguridad, quizás sin que nadie nos diese una mano, pero Dios se hizo presente en nuestras vidas con su bendito Hijo y nos dio todo lo que necesitábamos. Aunque a usted le cueste trabajo a veces creerlo, a usted le ha sido dado en Jesucristo todo lo que usted ha necesitado o va a necesitar jamás. Todo lo ha recibido en el Señor, todo lo tiene en Cristo Jesús. Todo se lo ha dado el Dios nuestro Padre y el Padre del Señor Jesucristo en su Hijo. Espero que esta breve reflexión sea de bendición para usted. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a dar gracias al Señor. Señor y Dios nuestro, agradecidos de la obra que usted hizo para su gloria, pero pensando en nosotros, que éramos los necesitados, que estábamos en tinieblas, Señor. El mundo, como dijo el profeta, que estaba en tinieblas, en sombras de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Así, Señor, sobre nuestras vidas, usted vino a alumbrarnos con el Salvador. El Salvador nació en este mundo, el Verbo se encarnó para hacer posible nuestra reconciliación, nuestra salvación. Gracias por ese hecho que todavía pensamos y tratamos de comprender y de ver, pero lo que nos toca es agradecer. Lo que nos toca, Señor, es reconocer la grandeza de su amor, de esa gracia inmerecida, tan sorprendente, tan indescriptiblemente hermosa, grande, maravillosa, digna solamente de usted, Señor y Dios nuestro. Le damos gracias en esta mañana por el Salvador. Han pasado casi 2000 años o más de 2000 años de aquel momento, bendito Padre, y hoy estamos acá fruto de su venida, fruto de su encarnación, fruto de su nacimiento, fruto de la obra suya a través del tiempo, de la obra suya en este mundo, Señor, por medio del Salvador, por medio de la persona del Salvador, de su entrega, de su vida. Por su vida nosotros recibimos vida. Por su muerte, Señor, nosotros recibimos vida. Por su resurrección, nosotros tenemos asegurada nuestra resurrección para gloria suya. Le damos gracias, pues, bendito Señor, que usted nos regaló la vida eterna, que usted nos regaló el perdón de pecados,
que usted nos regaló un maravilloso y bendito y amoroso y poderoso y eficaz Salvador. Le damos gracias, Señor, que estamos acá en su iglesia, en la iglesia del Salvador, en la que Él compró por su sangre, en la que Él formó como su cuerpo. Le damos gracias por ello, Señor. Todavía tropezamos, Señor. Todavía nos encontramos muchas veces desubicados, desorientados, pero damos gracias que el plan suyo es perfecto, que la obra que usted comenzó la perfeccionará hasta el día de Cristo. Oh Señor, que su Espíritu está en nosotros y ese que comenzó esa obra, Señor, la culminará totalmente. Ayúdenos a ser, como dijimos en algún momento, a ser sensibles. Ayúdenos a ser obedientes, ayúdenos a estar allí dispuestos para usted, Señor, a ir en pos de usted, así como José y María le obedecieron, que nosotros también podamos ir con esa disposición. Ayúdenos a ser sencillos, sencillos de corazón, tan sencillos que usted nos pueda hablar. Tan sencillo, Señor, que usted nos pueda cambiar los planes y que nosotros digamos, no hay problema, Señor. Estamos acá para ir contigo. Bendito Dios, ayúdenos a vivir, a concebir la vida de esa manera, con sencillez, con alegría de vivir para usted, de esa forma tal que nos podamos regocijar en usted, Señor, cada día de nuestra vida. En Cristo Jesús, pues, le damos alabanza en el nombre de nuestro Salvador, bendito y glorioso Salvador. Bendíganos en este tiempo que vamos a pasar en adelante acá compartiendo de esta forma distinta. En Cristo Jesús. Amén.